Bendiciones, bendiciones, gracias por estar hoy una vez más en este su espacio Gracia y Libertad. Como cada jueves en la noche, está usted ahí estribadito en su asiento y nosotros aquí para llevarle una palabra de bendición. Pastor Víctor Calderón y su hermano hoy de visita Jesús Reyes. Pastor. Pero tú no eres que estás sustituyendo a Lenny. No, usted sabe que nosotros somos una sola carne. Ah, eso es. Una sola carne. Estamos estribaditos nosotros. Sí, claro, claro. Amados, bendiciones, de verdad un enorme placer y gozo compartir con ustedes este tiempo. De verdad un tiempo bastante caluroso. Usted sabe que nuestro país está encendido, está hot. Dice Donald Trump. Hot, eso no, atiende. Dice Donald Trump que Estados Unidos es el country más hot que hay, el país más caliente en negocios. Ah, bueno. Todo el mundo queriendo hacer negocios, sí, negociando con Estados Unidos por asunto de los aranceles, que después que se dijo muchísimas cosas se demostró que sí, que funcionan. Y nosotros estamos también super hot, pero es hot dog. Gracias a Dios que es hot dog. Sí, porque es por el super hot, por el calor que tenemos, esta temperatura impresionante. Sí, pero eso tiene su ventaja, pastor, porque mucha gente de por allá, incluyendo los propios norteamericanos de Trump, le gusta venir para acá a hacer su playa porque este ambiente se presta para eso y más. Sí, pero en tiempo de frío. Eso es lo que dicen, que no recuerdo cuál es el refrán, que dice como que uno lo que no tiene, o sea, uno no valora lo que tiene. Sí, anhela, realmente sí, es así. Porque cada quien critica, no, que esté caliente y la gente de allá es loco por venir para acá. Deseando, así mismo es. Si no, pregúntale a unos amigos que conseguí en Alaska, y que acaban de mudarse precisamente para Estados Unidos, para el sur. ¿Por qué? Más calor. O menos frío. Sí, menos frío. No, y es más calor. Sí. Porque sabes que en Florida las temperaturas se ponen interesantes también en ocasiones. El que está dentro de. No es lo mismo Alaska. Bajo aire obligado. No es lo mismo Alaska. O sea, pero no es lo mismo Alaska, que ahí hay una cosa impresionante. No. Yo dormí como una semana, 8 días en Alaska, y de verdad que fue una experiencia interesante. Porque era sin aire acondicionado. Y pastor, esto es una pregunta, pero tómela como retórica, no requiere respuesta. ¿Con agua o con leche? Sí, ese tiempo que usted estuvo en Alaska, pasó por las aguas, se bautizó, porque con ese frío yo imagino que eso no es una prioridad ya. No, déjame decirte que la buena experiencia fue que no lo pude hacer en Puerto Rico cuando estuve, fue poder correr varias veces. Okay. Hice unos recorridos impresionantes a 10 grados Fahrenheit. ¡Wow! Y en pantalones cortos, lógicamente. ¿Eso bajo cero? No bajo cero Celsius. Exacto. Sí, wow. Oye, impresionante. Ponía mi GPS como un lugar seguro, ¿no? Pero me iba que bien cubierto. Porque no, pantalones cortos, mis tenis, medias cortas. No, probaron, mire, esa es la gloria de Dios. Pero yo mirándolo ya, yo estoy como yo imaginándome, lo tengo frío. Oye, para una persona como yo que me da mucho calor, para mí eso era una bendición, una delicia. Wow, ciertamente sudaba muy poquito, pero lo disfruté muchísimo. No, yo no puedo, pastor. Yo no podría, creo que vivir en un sitio así, porque es que yo yo cuando no es verano, yo me arropo con colcha. Bueno, señores, esos son comentarios fríos y comentarios calientes. Sí. Aleluya. Bienvenidos de verdad a este espacio, Gracia y Libertad, con esta serie que tenemos, Hombres de Dios Criando. Amén. Es una experiencia impresionante y hoy nos toca un personaje glorioso. Interesante. Jesús. Dinos más de eso. Hoy es un personaje bastante interesante, posiblemente usted ya ha escuchado de él. Seguro. Conoce la historia, es una historia muy famosa. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Elí. Usted tal vez lo conoce por Samuel, porque crió a Samuel, lo formó, pero hay una parte de la historia de Elí que es la que vamos a estar tratando hoy, pastor, que se encuentra en el libro primero de Samuel, en el capítulo 2, de los versos 22 al 25, aunque hay mucho material en todos los versos que hay antes y después, pero nos vamos a centrar ahí para partir de ahí. Y quiero leerlo, pastor, de inmediato. Claro. Y dice así: Elí era... Por gloria, que yo tengo que quitarme los lentes para leer. Contrario a lo que todavía la gente normal hace. Sí. Dice, Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes?
oigo hablar de a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vamos a darlo hasta ahí. Uf, tremendo. Mira, hablamos de un espectáculo, un momento tremendo, porque estamos hablando de la muerte de 2 hijos decretada en este pasaje. Y eso es una de las cosas que tiene que ser más desagradable, lo es. Eso es terrible, realmente. Y no estamos hablando de hombres cualesquiera, Jesús, estamos hablando de hombres de Dios. Hombres de ministerio, pastor. Hombres de ministerio, hombres llamados por el Señor, confirmados en el ministerio. Y la primera pregunta que me surge es, bueno, ¿y será que solamente los hombres de Dios, entre comillas los de ministerio, son los únicos que tienen que criar a sus hijos bien? No, pastor. Ah, Todos. Que fíjate, ese es un buen punto, pastor, porque la gente quiere llevar la atención hacia los hombres del ministerio. sí, lo que hace el ministerio, digamos que fijo, por así decirlo. Y público. Y cuando público. una gente del ministerio comete un error, eso es un boom. Pero ¿cuántos de no ministerio están por ahí haciendo cosas que no se deben, y viviendo vidas en la locas. crianza de los hijos? Exactamente. O sea, fíjense que interesante, que hombres de Dios criando no se queda, porque es que esto es para todo el mundo. Sobre todo, Jesús, que ahora el ministerio es para todos. Amén. Ahora todos tenemos ministerio de evangelismo. O sea, y todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el ministerio, o sea, todos estamos llamados a anunciar la virtud de aquel que nos llamó. O sea, que todos somos de ministerio. Todos somos de ministerio. O sea, quiero decir con esto entonces que usted que nos está observando, que es casado y que tal vez no sirve ningún ministerio en la iglesia, yo quiero decirle a usted que usted tiene la misma responsabilidad que el ujier, que cualquiera que hace algo en la iglesia, que el pastor, la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. O sea, usted debe criar hijos bien, porque se supone que usted debe criar para el Señor. Ok. Entonces, ya usted escuchó, para que no se venga a hacer el loco. Ya la Biblia nos dijo que tenemos el ministerio de la reconciliación. Es decir, que desde que usted empezó esta carrera, empezó una carrera ministerial. Así es. Por lo cual, esta parte que vamos a estar tratando hoy acerca de la crianza de los hijos se aplica también a usted, aunque no tenga un cargo. Aunque no tenga un cargo en la iglesia. Exactamente. Pastor, una cosa, me gustaría preguntarle algo, porque con usted tengo la confianza, pero usted sabe que hay veces que la gente que tiene ciertos cargos y en la jerarquía de cualquier institución, incluyendo la iglesia, a veces guarda mucho su figura. Sí, no, y hay temas que no se le pueden tratar. No. Pero yo con el tiempo que lo tengo conociendo, sé que se lo lo puedo tratar. Claro. Se ha corrido la fama desde que yo tengo conciencia en el evangelio de los hijos de los pastores. Y este caso se parece mucho al caso de hablar de hijos de pastores, porque estábamos hablando del hijo del sacerdote. Sí, así es. Del hijo del sacerdote. El que ministraba, el que tenía la autoridad. El que ministraba. Y estos muchachos tenían para colmo el mismo ministerio, que es una diferencia que tal vez está con los hijos de los pastores, que no necesariamente están sirviendo en el ministerio como el pastoral. Exacto. ¿Cómo podríamos ver este caso frente a la comparación con los hijos de los pastores y los hijos de Eli? Vamos a ver. Mira, la verdad es que nosotros tendemos a parecernos mucho a Eli y por ejemplo, esta generación, pero no me quedo en esta generación, porque yo conozco gente de mi generación que también se tomaron sus libertades para criar sus hijos. Okay. Y yo te voy a decir una cosa, yo digamos que hasta cierto punto descansé, digamos que descansé en el momento que él se casa. O sea, sí, ya es un problema tuyo de Jehová. Y tengo una historia súper cómica sobre eso. O sea, ya de en adelante no es mi responsabilidad, pero lógicamente yo llegué a decirle a él en conversaciones, tus pecados a mí no me van a cuestionar. ¿Por qué? Cada quien, el alma que peque. El alma que peque se morirá, o sea. Y de hecho, cuando él estaba a punto de tomar decisiones, fuimos claros con él en ese sentido. Sus errores, si él no se llevaba de recomendación o de lo que la Biblia decía, no de mi recomendación. Amén. Que los hijos, no sé tú cómo lo ves o cómo fuiste, pero los hijos tienden a ser reticentes con las recomendaciones de los padres. De los papás, sí. Es una cosa del mismo diablo. Nada más por llevarle la contraria. Solo por fuñir al padre. De hecho, se habla, pastor, y es interesante lo que usted acaba de decir, disculpe que le interrumpa, se habla de que hay personas que han tomado riendas en su vida, conductas y comportamientos como tanto delincuencia, homosexualidad, cosas así, solo por resistirse a sí mismo. Entonces, yo recuerdo haberle hecho saber, mira, tú sabes lo que dice la Biblia, si tú tomas tal decisión, that's your business. That's your business. O sea, ese es tu problema, pero tú vas a pagar la responsabilidad, no soy yo. Las consecuencias tú las pagas. Amén. Y puse de ejemplo cosas que él conocía y listo. O sea, pero eso fue... Ahora, mientras él estuvo en cobertura, y eso fue ya a Nere viendo partido con el Señor,
Mientras él estuvo bajo cobertura, que fue un jovencito, que sé yo cuánto, férrea total. O sea, al nivel de que él a los 15 años creo que todavía no tenía celular, no tenía llave de la casa. Eso no es verdad, no podía estar fuera de la casa, yo tenía que ser donde él estuviera. Estudiaba en la casa, o sea. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque yo no me crié bajo ese espíritu. Yo me crié a la boulanger, libre, como un ave. ¿Qué es a la boulanger? Libre como el viento. Como el viento, Señor, como el sol cuando nota, amanece, yo soy libre. La boulanger, agregue eso a su diccionario de palabras dominicanas y pastorales. Entonces, los hombres de hoy, y yo lo digo que no tuve mi papá, los hombres de hoy, las familias de hoy tienen a ser malos criadores, amén, incluyendo los ministeriales. Amén. O sea, es muy triste cómo nosotros queremos darle, y el Señor nos permite darle a nuestros hijos, cosas que nosotros nunca disfrutamos, pero sin embargo, no le damos muchas veces la crianza que nos dieron a nosotros. Una crianza en base a disciplina, a respeto. Porque contigo funcionó. ¿Sé por qué? Porque es que el medio es fuerte eso. Yo hay una presión social. Yo lo entiendo, pero no lo justifico. Sí, claro. Yo lo entiendo, pero no lo justifico. Sí. Porque la tendencia es caminar en el favor de la multitud, en lo que es famoso. Exactamente. O sea, y eso le puede pasar a cualquiera. Claro, si tú tienes la dicha de que Dios te ilumine, como le pasó a Elí en su momento, aunque fue un poquito tarde, o por lo menos que alguien le dijera algo, y tú tienes esa suerte, gloria a Dios. Pero si no, la verdad es que lamentablemente no hay mucha diferencia. O sea, los pastores tenemos esa dificultad en la crianza de los hijos, sobre todo porque tendemos a enamorarnos mucho del ministerio. Y descuidamos. Como si se debiera heredar el ministerio. No, peor que eso, es que descuidamos la familia por amor al ministerio. Es correcto. Estamos metidos en todo y qué sé yo cuánto. Y de verdad que hay que tener un poco bueno, y para muestra un botón lo que pasó ayer, o sea, dime, ¿qué hago? O sea, sí. Y yo porque no te di opciones. La opción pudo haber sido, no, ahora venga el Señor y suelten eso. No, ni siquiera lo pensé. Era para ver si alguien más pudiera hacer cualquier cosa. Pero es que no tengo opciones. Pero es interesante, pastor, eso que usted menciona, porque tiene que ver directamente con el caso de Elí. Fíjese que el pasaje dice que Elí parece que se enteró en ese momento de lo que hacían sus hijos. Parece que previo a eso, es lo que parece. Él no estaba como que muy consciente de lo que sus hijos estaban haciendo. Eso es lo que parece. ¿Qué podría indicar una distancia comunicativa entre padre e hijo, por lo que usted acaba de decir, esa atención al ministerio excesiva, y a las actividades del día a día y no ver lo que sus hijos estaban haciendo? No estar en el crecimiento, en el desarrollo de sus hijos. Eso es muy típico. Eso. Sí. O sea, lamentablemente los pastores podemos ser menos padres que pastores. Y ahí el chamuco se mete y la cosa se complica. Y yo he visto con los años, ¿ya cuántos años tenemos aquí ya? No, muchos años. No, eso no es problema de nadie. Muchos años, sí, porque empiezan a hacer el cálculo para todo. 28 ahora el año, mes que viene. Entonces, yo que he estado en esta iglesia desde el principio, he visto mucha gente entrar y salir. Sí. Pero los que se supone no deben entrar y salir son los tuyos, los de tu círculo, tus hijos, la familia, el primer ministerio que Dios te dio como pastor. Y tal vez como pastor tú estás muy ocupado, a usted le hablo pastor. Ayudando. Ahí, que las ovejas las ovejas adoptadas, no se le pierda ni una, mientras que la casa se le está perdiendo. Sí. Entonces, eso le pasaba a Elí, que el tipo estaba quemando ofrenda como un loco. No, yo quemo ofrenda, yo subo altar, pero los hijos, sin embargo. Y él no le estaba poniendo atención, eso es innegable. Y lo lindo es que fue muy tarde que él se dio cuenta, porque según el cálculo, por lo que ellos ya ejercían el ministerio, se ejercía de los 30 años en adelante, que después lo bajaron con Nehemías, pero según la ley de 30 años en adelante era que el sacerdote podía ejercer. O sea que estamos hablando de hombres de más de 30 años. Leo, pero los hijos del sacerdote Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Jehová. Y el reclamo del sacerdocio con cualquiera del pueblo que sacrificaba era este. El criado del sacerdote se acercaba con un tridente en su mano mientras se cocía la carne. Un tenedor. Y de un golpe, así mismo, de un golpe lo metía en la cazuela o en la olla, o en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que sacaba con el tridente lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera, hacían con todo Israel, con los que iban a ofrecer sacrificios a Yahvé en Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará carne cocida de la cazuela. Y si tú no lo haces, lo voy a tomar a la fuerza. Así mismo dice. Sí. Lo voy a tomar a la... Dame lo mío. Y si el que sacrificaba le respondía: quémese primero la grosura. O sea, primero Dios. O sea, tratando de convencerlo de su error. Sí, primero Dios. Y después toma lo que dice tu alma. Me la darás ahora mismo, si no, la tomaré por la fuerza. Wow. Era un atraco en el altar que había. Sí, a mano armada. Un atraco.
Y dice, así el pecado de aquellos muchachos era muy grave delante de Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mira lo siguiente. Amén. Lo primero que vemos es que hay un descuido, porque el texto, siendo consono con el texto, él había envejecido mucho. Sí, mucho. O sea, ya él era un anciano, ya él era una persona mayor. Se habla de que podía tener más de 90 años, ya estaba ya en las últimas prácticamente. No, él podía estar, había envejecido mucho, él podía estar sobre los 70 años sí. y más de ahí. Y más de ahí, porque incluso porque 70 años. Creo que más adelante, creo que capítulo 4, creo que habla de que murió a los 98. Exacto. O sea, que posiblemente ya estaba en ese rango. De y él muere cuando le dan la noticia de los hijos, que cae y se desnuca. O sea, que ya estaba un poquito bajo. Él había envejecido mucho, le daban 80 y pico de años. Se tenía una edad bastante avanzada. No 70 años. No, tenía mucho más de 70 años. Es probable. Entonces, fíjate que interesante, había envejecido mucho, o sea que ya él era una persona mayor. Y cuando yo que todo lo que sus hijos hacían a los hijos de Israel, le dijo, ¿por qué hacen estas cosas que oigo de boca de todo el pueblo de Jehová? ¿Por qué? Tremendo. Miren, eso no está bien. En tu Biblia lo dice diferente, pero aquí dice es, si un hombre peca contra otro hombre, Jehová va a arbitrar. Pero, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién va a arbitrar? ¿Por quién te va a librar? Entonces, lo primero es que vemos que conforme al texto, él se entera tarde. La primera pregunta sería, ¿será verdad que se enteró tarde? O simplemente, se hizo loco en el momento. Espérate, ahí voy. ¿Sí? O simplemente Lee está pasando por el asunto de que siendo mayor, fulano, brega tú con esos muchachos. Corrígelo tú. Mira, hay tantos hijos. Yo estoy ocupado en la iglesia. Mire, yo de verdad no he caído en preocupación, aunque es una broma anoche con Rosa, cuando estábamos en la clínica, o antes sí, creo que fue antes, que me dice, que si yo, no, ya yo terminé. Ya yo a Emanuel le hablé. Tuyo, María. Exactamente, estábamos viendo eso ahorita. Estaba hablando con Emanuel diciendo, mire, Emanuel, tienes que girarte para el parto. Que críate bien, hablando bien. con él y llorando, y él, mira, y así. Girando, yo, una cosa impresionante, y creo que sí que eran patadas, porque ya está en posición de parto. Ya giró, ya. El giro está ya hecho. Y yo, ya yo terminé, yo hablé con él, y de hecho, yo creo que fue la oración más que el ejercicio. Tú eres que sabes de ir para allá. Oye, me dijo, no, que tú te qué, pero no hemos comenzado. Pero no así. Digo, no, ya yo terminé, ya lloré, hablé con él. Ya encárgate. Está todo resuelto. La bola está en tu cancha. Es probable que Lee, por haber envejecido mucho, por haber tenido esos muchachos tal vez muy tarde, estaba cansado, parece que era ya obeso. Es algo de lo que yo trataré de cuidarme hasta el final de mis días, de la obesidad. Voy a tratar de cuidarme de eso y Dios me ayude. De verdad. Porque es que yo me niego a pensar que él no lo supiera. Pero imaginemos que sí. Habla entonces de la falta de la desconexión del pueblo con Elí. Jesús, porque ¿cómo es posible que nadie se preocupara por decirle a Elí, estos tigres andan en malos pasos? Cuidado, pastor, si ellos sabían que él no iba a hacer nada, como no hizo al final. Tal vez había, como dice usted, un precedente y no era que del todo él no sabía. ¿Ves? O sea, que ya habían visto que él... Pudiera ser. Sí. Pudiera ser porque la persona que se acerca le dice, mira, yo vengo de parte de Dios. Ya lo leí por ahí, no lo encuentro. Fue entonces un varón de Dios a Elí y le dijo, así dice Jehová, no me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba, no lo escogí, ¿Por qué desprecias mis sacrificios y mis ofrendas que yo ordené en mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos antes que a mí? Ahí está el problema. Parece que no era la primera vez que eso pasaba. ¿Ves? Y Jehová se lo trajo en cara. Y exacta, ¿por qué honras a tus hijos? O sea, ¿por qué a tus hijos tú no les llamas la atención? Tremendo. Y los dejas hacer lo que le da la gana por encima de que tú sabes? Y mi altar. Exactamente. Entonces, fíjate que en parte conocemos, en parte profetizamos, porque este texto da la impresión de que de una u otra manera él sabía algo. Jesús, yo pienso, a mí no me gusta el chisme, yo creo que debes saberlo. Yo me gusta confrontar a la gente. Pero cuando tú ves el texto que dice, he sabido por los de Cloé que hay entre ustedes disensiones, implica que debe haber comunicación de la iglesia hacia los líderes. Claro, y una comunicación responsable. Responsable de frente. Es responsable, mira, yo sé no, yo sé esto y venga, tráigalo. Llámelo delante de mí para que él... Yo lo que estoy es preocupado por él, o sea, que estoy dispuesto a hablar delante de él. ¿Tú crees que hubiera sido lo mismo si el varón dice, varón, llame a Osni y a Finés? Sí. Osni y Finés, yo he visto esto, a mí fulana, María, Petra, fulano, ustedes hicieron esto, tal fulano vino aquí a traer una ofrenda y ustedes, el siervo hizo esto.
Y ustedes están acabando con los hermanos, con los recursos de los hermanos, con los recursos que traen delante de Jehová, y están acabando con las mujeres. Deshonrando peor, porque pueblo. ya eso es lo de Jehová, es la grosura de Jehová, es la ofrenda de Jehová. Es cierto que al sacerdote le toca comer. Pero había una parte designada, no lo que tú quisieras. A una parte designada. Sí. Entonces, fíjate qué interesante, ¿por qué desprecian mis sacrificios y ofrendas que yo ordené en mi morada? ¿Por qué los honras antes que a mí para engordaros con lo más pingo de todas las ofrendas? Ya dije ahorita que le estaba medio gordito. Un pecado de todos los pastores del mundo, casi, del mundo entero, casi del mundo entero. De muchos lugares. ¿Qué se deberá, pastor? No, mamá, papi, mira que lo que pasó de pasar es Jesús. Yo no lo justifico, pero lo entiendo. O sea, vida sedentaria, la pasividad en la que se cae, el hecho de estar mucho tiempo sentado, por ejemplo, imagínate tanto en lectura como aconsejando personas, que ojalá ese sea el tiempo que nos ocupe, leyendo la Biblia por un lado, y si no de rodillas, pues leyendo la Biblia por un lado o aconsejando personas. O sea, ese sedentarismo que puede abstraerte a ti de una vida un poco más activa, te puede llevar a lo que sea. Y afecta incluso esa iniciativa que le hace falta para poder tomar acciones. Pero, y eso mismo te pone el metabolismo lento y entonces empiezas a acumular grasa. O sea, que no una cosa, no, tiene sus razones. Lo que pasa es que tú tienes que tener conciencia. Hay que hacer algo. Hay que tomar acción. Hay que hacer algo y poner unos relojes. Yo tengo un reloj de correr que él tiene una alerta de movilízate, párate. Párate, sí, este veces me dice que me pare, pero ya estoy cansado. Sí, no, por favor. Ya no sé qué ni caso le hago, para que me pare. Párate tú. Ahí viene tú. Detente tú de tanto reclamo. Oye, Dios mío. Entonces, fíjate qué interesante. Lo que vemos aquí entonces, primero la desconexión del pueblo. Y la desconexión del hijo con los hijos. Y la desconexión del hijo con los hijos, que posiblemente, posiblemente sabiéndolo, Jesús no hizo nada. Wow. Es que ese es el problema. De hecho, él tiene una sangre tan fría, porque ya su metabolismo y su circulación estaba tan lenta, que cuando él le dicen que muere, su reacción, él siguió sentado. Como que no era nada. O sea, estamos hablando, amado, de hombres de Dios criando. Y lo que vemos aquí, primero, si usted sabe, primero tenemos que tratar de tener cierto espacio con los hijos. Pero si usted sabe que alguien tiene la gracia de acercarse a usted y decirle, fulano, verifica a tus hijos, usted debe. No ignorar la información. No ignorar la información. No honrar a sus hijos, honrar a Dios. O por lo menos observar, porque el templo no era un lugar privado ni oculto. No era un lugar privado. El templo y el tabernáculo era un lugar público donde iba tanto el pueblo como los sacerdotes. ¿Te acuerdas que hablamos de las habitaciones del templo? Donde vivían los sacerdotes, donde se consumían las cosas santas, donde se acumulaban las ofrendas. Ves que habían varias habitaciones, no solamente el lugar de sacrificio. Entonces, Elí tenía la información, pero nunca se tomó, parece, la libertad o la libertad, la hombría, la determinación. De por lo menos chequear. Déjame ver en qué están estos muchachos. No voy a poner caso. No voy a creer, pero déjame chequear en qué están estos muchachos. Porque que no era la primera vez, porque hablaba de que las carnes, que las mujeres. Eso era una práctica. Plural, hasta por biología y anatomía, era obligado, que eso había pasado varias veces, porque ellos no tomaron todas las mujeres que denuncian aquí en un solo día y en un solo momento. Eso se ve que era una acción. Había una práctica, o sea, que nos está diciendo esto, que este hombre de Dios criando a sus hijos cometió varios errores que nosotros debemos tratar de evitar, que Dios nos ayude. Amén. Como el entrar en complicidad con nuestros propios hijos, con su mal comportamiento. Mira Jesús, yo observo mucho, ¿no? Y observé, ¿dónde fue? Bueno, estando en Puerto Rico, lo observé, el comportamiento rebelde de un niño. Yo digo, wow, y es que los padres no nos damos cuenta cuando los hijos son rebeldes, nuestros hijos. Es que somos tan ciegos. Es que amamos tanto a nuestros hijos que preferimos no corregirlos. Todo eso es posible. Esas son alternativas. Pero es que yo no lo puedo entender, O sea, ¿cómo es que nosotros tenemos tan en poco la disciplina del Señor para que permitamos? Anoche mismo, estando en esa clínica, vi como un niñito se tiraba para atrás así. Wow. Era un bebecito. Pero está revelando la manifestación de un temperamento. Lo va a cargar él, pero él no tiene conciencia, tú eres el padre. Tú eres el padre, tú eres el que está llamado a controlar y de una u otra manera hacerle ver al niño que hay un límite ahí, que si él pone la mano se quema. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces eso pasa, que lamentablemente, y creo que de esta generación además será posiblemente peor, que lamentablemente el criar de manera incorrecta se va a convertir en un problema para nosotros. Mire, pastor, hay algo también interesante aquí a mencionar, que es una preocupación que debe estar en el padre que cría como en los hijos, y es si entramos en la escena a Samuel. Y es que los hijos cometieron su falta y fueron quitados.
y el padre cometió su falta y sufrió el hecho de que no tuvieran en sus hijos una continuidad ministerial, sino que es Samuel quien tiene que Jehová levantarlo, al que Dios levanta, y ponerlo al frente del ministerio familiar que ya tenía esta gente. Y recuerda de que ellos fueron menospreciados. Sí, que finalmente claro. Dios dice, no, yo Esos me muchachos arrepiento de esto ya. Yo había dicho que perpetuamente, por mucho tiempo, ustedes iban a estar, no va a haber ni un anciano. Oye, eso. O sea, fíjate dónde llega, señores. El pecado de los hijos. Hasta dónde puede afectar, exactamente. Afectó la descendencia. Hasta dónde puede, dice que jamás habrá un anciano tuyo en mi casa. Sí. Y el varón que de los tuyos no corte en mi altar será para consumir tus ojos y entristecer tu alma. O sea, estamos hablando, Jesús, de las consecuencias posteriores, o sea, pasa generaciones. Sí, mire, anoche estaba yo viendo un programa y trataba el tema de los adictos, de la gente que tiene problemas de adicciones, y trataba sobre el hecho de ese daño que se causa no solo al adicto, sino a la familia y al entorno. Los hijos por la salen con conducta problemas del adicto. Así es. Entonces, hay un entorno que el pecado y el daño de esos hijos mal criados va a ser afectado negativamente. Esto hablándole a usted tal vez como padre, que puede decir, no, al final si ellos se fuñen ellos. No, papito. Tú te vas a ver afectado como se vio afectado el Cana. Así es. Porque una cosa es que después de adultos ya ellos tengan su propio camino, otra cosa es que durante la crianza tú te desligues de eso. Mientras ellos todavía están bajo tu responsabilidad. Están bajo tu responsabilidad. O sea, que lo que habla de irresponsabilidad en la crianza, lo que está manifestando básicamente es la no asunción de un papel que a nosotros nos toca. Y lo peor de todo, pastor, que ese periodo es la base de esa conducta después de adultos. Porque ellos no fueron así de adultos, sino porque no hubo posiblemente corrección. Porque no hubo corrección a tiempo cuando eran pequeños. Se dice en este tiempo que se dice eso, yo creo que el carácter es moldeado más allá de los 3 años. Pero se dice eso, que hasta los 3 años, esa edad de así es que el carácter es determinado. Pero no, yo creo que eso debe trascender un poquitito más. ¿Por qué? Porque Jesús, lo pienso porque ya crié un hijo y aunque yo tuve mi manejo hasta los 3, pero yo tuve que estar bregando como hasta los 15 años. Hay que seguir, es que ahora todo ha subido. Hasta las multas en el domino, antes eran 25, ahora son 30. Ahora son 30. o sea que no, que a los 3 dije que no, sí, siga hasta que le avisen. O sea que sí, en realidad, o sea, pienso, porque es que en última instancia todas esas cosas van a coadyuvar en que la persona sea más sosegada, más sobrio, más cuidadoso, más meticuloso, más respetuoso. Eso no se resuelve hasta los 3 años. No. Tú tienes que inculcar eso hasta la adolescencia, hasta cierta edad de la adolescencia. No, y que una cosa es el carácter, eso que está interno, y otra cosa es la conducta que se va a ver afectada por una sociedad que va a influir que va a moldear después de los 3 años. Ahí es que va a influir después. Ahí es que viene el fuego. O sea, esos amigos que ya en la escuela, ya después que salen a la calle están teniendo momentos solos con influencias de otras personas que no es el círculo de la casa. Mira. O sea, es un problema claro. Realmente un tema. Entonces, vemos que lamentablemente no está exento el ministerio, la gente que somos ministerio, los evangélicos. Muy por el contrario, lamentablemente. Entre nosotros los evangélicos hay muchos malos ejemplos. Amén. De cómo, por ejemplo, un padre sabe que su hijo está en drogas, cae preso y él va y lo saca. Sí. En lugar de dejar tener, porque es mi hijo, en lugar de dejarlo tener una experiencia. Atiende. Un hijo embaraza a una muchacha, él es inconverso, y entonces lo recibe en la casa, en lugar de no, búscate un trabajo y empieza a tirar para adelante. Yo no te voy a abandonar porque tú eres mi hijo, pero tú tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Adelante. O sea, ves, porque ya el error está cometido, yo no lo empujé. Pero no te voy a financiar el error. Pero no, así no. Así no. No, tú tienes que cogerlo fiado. O sea, tú cogiste tu cama y cogiste tu carro a 8 meses, paga tus 8 cuotas. Sí. Yo te puedo ayudar a pagar una, pero no te puedo. Pero no todas. Así. Entonces, fíjate, Jesús, que como bien decías, en realidad estos muchachos no llegan a este nivel de desperdicio de vida, ellos no llegan por el gusto. No, y posiblemente, pastor, ellos empezaron con acciones primero más pequeñas, hasta claro que llegaron que sí. al momento de que lo hacían casi sin importarle que el papá se enterara. Y posiblemente se endemoniaron desde temprano. Oye lo que dice el texto. El texto dice que ellos eran hijos de Belial, eran hijos del diablo. O sea, el comportamiento de esos muchachos, para que la Biblia diga que alguien es hijo del diablo, tiene que ser entonces, una cosa. Viene pregunta. ¿Quiere decir, una pregunta retórica? Sí. ¿Quiere decir entonces que un hijo de sacerdote podría salir un hijo de Belial?
Aleluya. Usted dijo que es retórica, no hay que responderla. No hay que responderla. Hay que dejarla ahí. No la responda, déjala Ese es para así. reflexión en No, su casa. porque eso es, o sea, el hecho de que yo soy hijo de Dios no hace mis hijos, Dios no tiene nietos. Como son dicen, hijos. sí, que Dios no tiene nietos. Dios no tiene Cada nietos. cual son tiene que hijos. tener su O sea, encuentro con estos no eran hijos de Dios. No, y entonces, Elí tenía un asunto, un llamado, por estos muchachos eran hijos del diablo. no, y en esa misma tenor que usted trae, tenemos a Samuel del otro lado, que está por ahí en el pasaje, que no era hijo de sacerdote, y sin embargo resultó ser quien continuó A el quien ministerio Dios eligió para ser eso. el profeta de Israel del tiempo. Entonces, fíjese qué interesante. ¿Qué posiblemente tenía Samuel que lo pudo ayudar? Que no era preferido en la casa. No, Samuel era un empleado, era un arrimado. un arrimado. Lo trajo una señora ahí llorando. Lo dejó aquí, ahí. ella le trae una ropa todos Y los nada, años. hay que criarlo porque ella dijo que era para Jehová y bueno, no hay de otro. Este es el templo. Este es el templo. Aquí hay comida, criarlo. dale un plato. Sí, ¿Ya? claro. Y posiblemente a Samuel sí le daban disciplina. Posiblemente a Samuel Sí, se le daban porque las no era el hijo indicaciones. de Eli. Y con Samuel él tenía un acercamiento posiblemente hasta distinto, porque cuando Samuel tiene la experiencia, el oriente le dice, no, cuando te llamas de nuevo, heme aquí, Señor, dile. O sea que, Sí. no sé, hubo algo que faltó con los hijos. ¿Qué faltó con los hijos? Esa desconexión que hablamos es muy probable porque fíjate que este muchacho va donde él está para decirle, oye, yo escuché, tú me llamaste. Sí, O sea que estaba hasta cierto punto cerca, sí. tenía acceso. Pero los hijos, ¿qué habrá pasado con Ofni y Finel, con estos hijos de Eli? ¿Qué habrá sucedido? Yo pienso, pastor, y usted que nos escucha, Qué difícil. debe prestar atención a los actos supuestamente sencillos, pequeños, que van haciendo sus hijos y nuestros hijos, porque cuando ellos llegaron al punto de que ya hacían estas acciones públicamente es porque ya no le importaba ni siquiera que su papá se enterara. No era un total Ya desperpajo. eso le daba a ellos, Era un asunto descarado. pero totalmente. posiblemente eso empezó primero con una canita. Por eso era que los papás de uno, pastor, si sabían que uno se robó algo de la nevera y se comió un pedazo de pan que no era tuyo, te daban tu pedazo y te corregían ahí mismo, porque tú empiezas robando de cosas de la nevera y luego tú sales. Y luego ya va a la sala, a la cocina, pasa a Entonces posiblemente ellos empezaron con pedacitos de carne, después ya estaban que pullaban la que saliera, primero empezaron tirándole un y pino lo contaban y se reían y también. se reían y obligaban, no, si tú no me la das yo la cojo a la fuerza. Y o si no Yo soy empezaron, el hijo de Eli. y tal vez empezaron con piropito, primero las mujeres, wow, pero esa levita sí también, y esa de Judá y qué sé yo cuál, hasta que después Evita empezaron, los problemas. entonces, pero al no Pero tener no la la evita, no la no la evita. Entonces, hay que prestarle atención porque puede llegar un momento en la vida de nuestros hijos en que ya la corrección nuestra no va a bastar para detenerlos. Ya Y fíjate dónde está el gran peligro de esto. No es en el pecado per se, Jesús, es que es pecado contra Dios directo. Contra Dios. Entonces aquí voy a un aspecto que no hemos tocado y que, bueno, ya tenemos 30 minutos y algo, que no hemos tocado, y es lo que tiene que ver con la honra a Dios de parte de nuestros hijos. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros cimentarle, fomentar a nuestros hijos el hecho de ellos honrar a Dios. Al Señor. Es una falta directa hacia Dios, no es hacia el ministerio, es hacia Dios directo. Amén. Porque se están metiendo con las ofrendas directas. Wow, pastor, eso que usted dice es tremendo. Es el temor a Dios lo que hay que inculcar a esos muchachos. El temor a Dios. Ni siquiera el temor a nosotros como figura, porque No, mañana porque nos morimos. cuando yo no esté. Y eso, pero si le inculcamos el temor a Dios, ese Mira, es el y secreto. eso debe funcionar en algún punto, porque Sí. si, y yo asumo que tú has orado por tus hijos para el momento Amén. cuando les toca elegir pareja y demás, pero tiene que servir de algo esa oración. Amén. Para que cuando tú le digas a tu hijo, mira, la decisión que tú estás tomando, la Biblia dice tal cosa. Ahora, si ¿Qué tú tú la quieres crees? tomar, Sí. pero Tú no tú, quieres considerar a Dios en tu decisión, pero tú si, eres que sabes. no es a mí, no, la A Dios. Biblia dice, la Biblia dice. Amén. Ahora, de ahí para adelante, tú Tú eres decides. que sabes. Tú consideras que no quieres honrar a Dios en eso, pero es a Dios que tú no honras. Amén. Amén. Yo estoy fuera de ahí, porque yo no soy yo no fui quien hizo la Biblia, ni soy quien la voy a hacer cumplir. Entonces, fíjate qué interesante. Estos muchachos se meten directamente con Dios cuando deshonran. O sea, que ellos estaban primero que Dios en la satisfacción de sus más primates deseos, Y es interesante. más primitivos. Y ya yéndonos aterrizando al final del tema, que Dios dejó aparentemente, como lo hace en otros lugares de la Biblia, la responsabilidad de los hijos de Eli sobre Eli, le dio la oportunidad de lidiar él con ellos. Claro. Porque fíjese cómo él dice, no, tranquilo, que ya yo decidí lo que voy a hacer. Pero le estuvo dando soga a Eli a ver si Eli en algún momento reaccionaba. Porque los elegiste a ellos. Oye, pero entonces le dio ese chance y Eli, tal vez si Eli hace lo que debió hacer, que fue destituirlos del sacerdocio, quitarlos, quitarlos. Y disciplinarlos, pero aún en esa última oportunidad, Eli lo que hace es que les habla. Está bien, le dijo algo, pero Ay, le mis dijo, hijos. ay, mis hijos, no hagan eso,
que Jehová... Que están haciendo pecar a la gente, oye, no ellos, no, a la gente también. Pero no tomó acción. Entonces, por eso que Jehová entra y déjeme decir esta parte que se me va, que ya yo estoy viejo, pastor, se me está... Si tú no corriges a tus hijos a tiempo, chequea esto, si no corriges a tus hijos a tiempo, todas las oportunidades que Dios te dio para hacerlo, va a llegar el momento en que el Señor va a intervenir o va a dejar que el diablo y la policía te lo corrijan. Luego no llores, porque oportunidad tuviste de corregir eso tú. Dios te dio la oportunidad a ti. Cierto, cierto. Mira, y la verdad es, y recuerdo un testimonio que escuché, que si es cierto, no lo sé, de una madre que perdió a su niño pequeño y ella duró muchos años desconsolada, mucho tiempo. Y finalmente el Señor, en la amargura de esta mujer, en su sentir, en su misericordia, le dio un sueño y le mostró lo que sería su hijo en el futuro. Iba a ser un delincuente. Tremendo. Y en ese sueño el Señor le dice, por eso yo me lo llevé. Te libré. Exacto. ¿A dónde había llegado esos hijos de Eli si Jehová no mete la mano en ese momento? Entonces ahí está el quid del asunto. Y era algo que tenía acá, porque fíjate que, déjame ver si lo encuentro. Wow, ¿dónde estará? Le voy a robar la revelación que usted planteó en lo que usted busca. Me la voy a robar, no es mía, pero le cogí la idea. Si tú amas a tus hijos, corrígelos, porque posiblemente vas a garantizar que Jehová no intervenga y los corte posiblemente antes de tiempo para evitar el daño que podrían hacer. El daño mayor que podría hacer. Entonces corrígelo para que te duren mucho. Tú lo quieres, que yo amo tanto a mis muchachitos. Corrígelo para que te duren mucho, porque si no Jehová necesita también proteger a la sociedad y a los demás de lo que podrían ser tus hijos no corregir. De esas fieras. Mira acá, no está. Dice. No, hijos míos, no es bueno el rumor que estoy oyendo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No es bueno el rumor, todavía él está poniendo en duda. Lo que el pueblo están haciendo pecar al pueblo. Sí. O sea, mira cómo la gente está hablando mal de ustedes, Mesías, y ese rumor. ¿Cómo que rumor? Lo están confundiendo. ¿Cómo rumor? Mire. Ay, pero ¿cómo rumor? Mío. ¿Cómo rumor? Pero Eli, por favor, mi hijo. Eli. Entonces, mire qué interesante. Ciertamente vemos la intervención de Dios. Para que Dios no tenga que intervenir, los padres debemos intervenir. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Y como decían antes, o lo corriges tú o lo va a corregir la policía después. A su manera. A su manera. Y con sus métodos. Y la verdad recuerdo, eso sí, una historia que vi realmente de un niño que lo condenaron creo que a la muerte. Y él culpó a su madre porque no lo corregía cuando era niño. Que lo crió sola. Muy lejos de la realidad. Que lo crió sola. Entonces, fíjese cómo, lamentablemente, la falta de los padres, al nosotros no querer intervenir en nuestros hijos por un asunto de amor, un amor enfermizo, un amor pecaminoso, puede revertirse en nosotros, que puede afectar a nuestras generaciones. O sea que piénsalo bien, puede afectar nuestras generaciones futuras, lo que implicaría nuestro paso sobre la tierra, por el hecho de nosotros no hacerlo bien y nuestros hijos dejar que ellos dañen las cosas, pudieran ser cortadas y ser cortada la generación futura. Y afectar el nombre, la reputación, el testimonio de la familia, porque hoy por hoy, yo creo que esta es una de las historias más conocidas de Elí. Sí. El problema de sus hijos. El problema de sus más hijos. Que haber sido el formador o el sacerdote de Samuel, lo que más renombra es el problema de sus hijos. Entonces, en realidad, se ve afectado por un tema de no haber corregido a tiempo. Ciertamente. Pero señores, a tiempo llegamos. Llegamos al tiempo del final. Señores, de verdad, siento que nos quedamos como falta. Porque la verdad hay mucha tela por donde cortar. Y es lamentable, pero es lo que dice la Escritura. O sea, amén. Los hombres de Dios no estamos exentos de que lamentablemente las cosas puedan complicarse, de que las podamos manejar mal. Lo que oramos al Señor y le pedimos es que Dios nos ayude, Jesús. Que nos ayude, pero yo le pido ayúdese a usted mismo, como dice la gente que no conoce la palabra. La palabra dice ayúdate que yo te ayudaré. Yo le recomiendo ir primero al nuevo pacto. Conozca el nuevo pacto, que es donde está la orden clara de que usted debe criar a sus hijos, disciplinarlos, enseñarles la palabra, el temor de Dios. Sin dudas. Y luego de eso un paseíto por lo antiguo para que usted vea los malos ejemplos de todos esos hombres. Se va a dar cuenta que todo el que malcrió pagó las consecuencias. Amén. Él y su entorno. Y que todos los errores de los padres, los hijos, terminaron cayendo sobre ellos y repitiendo conductas autodestructivas, conductas terribles, y hasta las mismas maldiciones de los padres vinieron sobre los hijos, lamentablemente. Amén, es así. Bueno, no hay tiempo para más, pero esperamos que usted haya disfrutado de este tema tanto como nosotros, y que en el próximo jueves usted pueda volver a sintonizar Gracia y Libertad, que es un programa que edifica. No sin antes
algo sin importante. antes. No. Devuélvase, no apague. No Primero apague. que todo y antes que después, mire, Sí. como dice primero que todo y antes que después, recuerde suscribirse. ¿Qué Se hace? supone que, mire, TikTok, estamos saliendo de TikTok y de verdad que es un éxito. YouTube. Lo último es YouTube, lo último es que estamos en Radio Renuevo todos los martes de 4 a 5 de la tarde. 89.7 Y estamos saliendo por la red de Renuevo. también. Este martes se hizo la primera transmisión de la red de Renuevo. O sea que tenemos varias formas. Recuerde, usted entre YouTube, Gracia Libertad TV. Amén. Si los martes, esto es muy importante, si los martes usted nos escucha a través de la radio, oiga, nosotros le vamos a llegar. Si usted no nos ve, Gracia Libertad TV. Un programa que edifica. Bendiciones.